El Dios que va delante y detrás de ti. El Dios que va delante y detrás de ti. Por ese hecho, Dios quiere que vivamos confiados y tranquilos. Quiere que sepamos que Él va adelante y detrás de nosotros, guardándonos y preparándonos el camino que debemos de transitar. Este es un mensaje de parte de nuestro Dios para estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos realmente peligrosos. Tiempos de incertidumbre. Tiempos donde hoy es una cosa y al rato mañana ya no es. Tiempos donde se habla de problemas financieros, problemas de salud, problemas de guerras, un terremoto puede aparecer en cualquier lugar del mundo. Son tiempos muy peligrosos y Dios nos va a mostrar cómo Él protegió a su pueblo Israel y lo hizo al ser el primero en llegar y el último en salir, como lo está haciendo con nosotros. ¿Quién fue el primero en llegar? Dios. ¿Quién fue el último en salir? Dios, y lo hizo con el pueblo de Israel. Hoy veremos en este mensaje eso, a un Dios poderoso y glorioso que nos ama, que va delante nuestro, mostrándonos, retirando, quitando todo obstáculo, apartando todo enemigo, quitando toda trampa en el camino que debemos de recorrer y además de ser necesario, cuidando nuestras espaldas de los enemigos que nos quieren acechar, escondidos, agazapados, para agarrarnos desprevenidos. Como decimos a veces, el cobarde ataca por la espalda. El diablo es eso y más. Por eso, dejémonos que nos guíe hoy como lo que es un buen pastor. Y vivamos la vida tranquilos y sin miedo, experimentando su amor a través de lo que repetimos aquí en Mijes, bajo su dirección, provisión y protección. Siempre me van a oír decir esas tres palabras: dirección, provisión y protección. Por eso también decimos aquí en Mijes, somos una iglesia que está bendecida, prosperando y en victoria. ¿Por qué? Porque tenemos su dirección, tenemos su provisión y tenemos protección. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar a ver dos citas bíblicas que son fundamentales para el mensaje de hoy en cuanto al interés de Dios para nosotros. Se encuentra en Pedro, segunda de Pedro, 3:18. Ahí estamos y dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dice: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero el consejo es: antes bien, crecer en la gracia. Por eso estamos viviendo, a partir del año pasado, de 2022, empezamos la década de la gracia sin temor. Acuérdate en qué estás. Estás en la iglesia en Mijes, y la iglesia en Mijes está inmerso en un plan y en un propósito. Se llama la década de la gracia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo eco, estamos escuchando la voz de Dios. El Espíritu Santo le habló a Pedro y Pedro escribió y dijo: antes que todas las cosas, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Crezcan
Eso es lo básico y lo fundamental, porque en Cristo, al fin de cuentas, te vas a dar cuenta de todo el resto de tu vida cristiana y cuando estés en el cielo, que en Cristo se centraron todas las cosas y se centran todas las cosas de todo el universo. Él es el centro de todo lo que Dios creó. El mismo Padre, aunque Él le da la honra al Padre, el mismo Padre dice que toda la honra le dio, la poder le dio al Hijo, porque el Hijo lo amó tanto que le entregó su vida en obediencia, y el Padre se sintió tan honrado que dijo: Hijo, lo que yo soy tú eres, y tú eres lo más grande. Entonces, por eso el apóstol Pedro, nada equivocado, dirigido por Dios Espíritu Santo, dijo: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento. La siguiente cita que tenemos la encontramos en la boca del Señor Jesús, allí en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, escarben, busquen, métanse, encuentren ese tesoro que está ahí escondido, estírenle, espolvoreen, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y vean lo que dijo: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedro dice que primero conozcamos, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Y aquí Jesús está mismo diciendo: métanse a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio, ellas les van a revelar lo que yo soy. Y viene a mi mente ahorita en este momento, cuando el Señor Jesucristo resucitó. En ese momento que Él resucitó, dice que se le apareció a algunas personas, pero se le apareció a un par de discípulos que iban caminando de Jerusalén a una ciudad que se llama Emaús. Y dice que mientras iban caminando, Él se acercó y les emparejó y los oyó que estaban platicando, y ellos comentaban de Jesús, cómo lo habían crucificado y toda la cosa. Y Él le dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué no sabes tú? Eres un extranjero. Como no lo reconocieron, pues pensaban que estaba muerto, ya lo habían visto, cadáver, todo. Y ahora Él caminando junto a ellos, dijeron: ¿qué no sabes lo que pasó en estos días? Que Jesús Nazareno fue gran profeta de Dios, que hizo milagros y todas esas cosas. Y dice que a partir de ese momento Él les empezó a hablar y les reveló todo lo que las Escrituras decían de Él, pasando desde el Génesis, dice, y por todos los profetas. Quiere decir que cuando el Señor les dijo: escudriñen las Escrituras, no estaba hablando de lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento, porque no existía. No había Mateo, no había Marcos, no había Lucas, no había Juan, no había carta a los romanos, no había los tesalonicenses, no había las cartas de Juan, no había Pedro, no había primera, segunda, tercera Juan, no había Apocalipsis, no había nada de eso. Entonces, ¿cuáles eran las Escrituras a las que se refería Jesús? Al Antiguo Testamento. Y dice que pasando por desde Génesis y por todos los profetas, les reveló lo que las Escrituras decían de Él. Entonces dice que se le llenó de gozo su corazón, se llenaron de tanto entusiasmo de conocer la revelación que las Escrituras daban acerca de Jesucristo y de lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo. Y entonces dice que cuando llegaron a Emaús, entraron allí a comer, y cuando Él partió el pan, en la forma en la que partió el pan, dice que le fueron abiertos sus ojos, y entonces se dieron cuenta. Quiere decir que estaban partiendo el pan, estaban tomando la cena otra vez, y y entonces dice que se desapareció de sus ojos. Y en ese mismo momento dijeron: vamos a Jerusalén a decirle que está vivo, que ha resucitado, y que nuestro corazón ardía cuando nos abría las Escrituras. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo Dios nos va hablando y nos va revelando en el Antiguo Testamento acerca de lo que Él es. Así es que vamos a ver Hebreos 1:3, y dice en la NBI, el Hijo es el resplandor
de la gloria de Dios. El Hijo es, ¿el qué? El resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hasta ahí vamos a dejarlo. Y dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Quiere decir, el resplandor de la gloria del Padre, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Y qué vamos a ver? Precisamente que el arca del pacto que Dios le ordenó a Moisés que construyera, esa arca comprueba esta escritura que les acabo de leer, o que acabamos de leer. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿Me ponen la primera foto? Muy bien. El Hijo es el ¿qué? Resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué vemos ahí? Un arca de oro. El oro siempre es refulgente, resplandeciente. El oro llama la atención. Ese color amarillo es impactante. Por eso lo ponen en algunas cúpulas, las ponen arriba en algunos templos. Y entonces cuando se refleja el sol brilla aquello tremendo. Creo que hay una iglesia en París. No sé si es donde está sepultado Napoleón, no sé, pero yo me acuerdo que había una cúpula que brillaba cuando estuve parado en la Torre Eiffel, ¿sí? Entonces estaba brillando y veía cómo brillaba aquella cúpula y dice, tremendo que es que es una cúpula que tiene un forro de oro, lámina de oro que está forrada, será pintura, será de oro de verdad, no sé, pero estaba dorada y preciosa, y que veía, refulgía completamente. Y entonces esto es muy impactante, porque la palabra de Dios se cumple cuando nosotros vemos esa fotografía acerca de lo que es el arca, porque el arca nos está revelando el resplandor de la gloria de Dios, y Jesucristo es la fiel imagen de lo que es su Padre, un ser glorioso que resplandece. Pero además, acaba el texto que acabamos de leer, dice, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Cómo es entonces que, pastor, usted está diciendo que el arca simboliza a la persona de Jesucristo? Primero, porque el arca está compuesta de dos materiales. Primero, es una caja de madera de acacia. Es una madera muy resistente, muy duradera, muy compacta, pudiéramos decir, como si fuera metal, pero es madera. Y se han encontrado restos de acacia, de cofres de acacia, que tienen 400, 500 años y están casi intactas. No les ha afectado el tiempo, ni la humedad, ni las cosas, porque es una madera muy resistente, pero a fin de cuentas es natural. Es un material natural. Entonces el arca está compuesta por un material natural que es la madera de acacia, y eso nos muestra la naturaleza humana de Jesús, que es 100% hombre. Pero esa naturaleza humana, dice la lectura que acabamos de hacer, que Jesucristo, a pesar de que era humano, refulgía, resplandecía como la gloria del Padre, de tal manera que era la imagen misma de su sustancia, con un resplandor. Por eso Dios se encargó que cuando mandó hacer el arca, como en representación de su Hijo, Él puso la parte humana, la madera, la parte natural, y forró el arca por dentro de oro. Oro por dentro, toda cubierta de oro. Oro por fuera,
toda cubierta de oro, como la están mirando, toda cubierta de oro. Así déjame con esa imagen, aunque me vea pigmeo estoy. Entonces vemos que ahí estaba toda el arca cubierta de oro, refulgiendo, oro por dentro, oro por fuera, y eso nos pone en evidencia la deidad de Dios. Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Esto se encuentra simbolizado en el arca. Por eso nos vamos acercando a la representación de lo que es Jesucristo. Entonces vemos que el arca nos dice que Él sostiene la lectura que hicimos, que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Qué quiere decir? Que si Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, quiere decir que tiene una autoridad grande, una autoridad sobresaliente, y esa autoridad solamente la tiene el rey. Arriba del rey no hay nadie. En cualquier parte donde hay un rey, el rey es el rey. De tal manera que ahora estamos hablando del Rey eterno, que la Sagrada Escritura después a nosotros ya tenemos esa oportunidad de tener el Nuevo Testamento. Dice que Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Pero, hácelo fuerte, pero en el Antiguo Testamento, Jesucristo nos está, en el Antiguo Testamento Dios nos está ilustrando en el arca, que es Él tiene una palabra poderosa. ¿Y cómo la representó en el arca? Si ustedes se fijan en esa cornisa que tiene como pequeñas curvaturas que rodea todo el propiciatorio, eso simboliza una corona. Es la corona del rey, es la corona de autoridad, es la corona del poder. Precisamente el propiciatorio, todo alrededor del arca, está rodeada de esa corona que simboliza autoridad de reino, autoridad de poder, una corona de gloria. Por eso vemos que esa corona rodea todo lo que es la cubierta o tapa del arca. Esa cubierta o tapa, todo está hecho de una sola pieza de oro. Era un bloque de oro puro. Todo lo que representaba toda esa porción, lo que es la tapa, toda la caja, la parte inferior, era la acacia forrada de oro, pero la tapa era una plancha de oro puro con su corona de oro puro. Los ángeles eran de oro puro, sus querubines eran de oro puro, de tal manera que esa parte se le llamaba el propiciatorio, lo llamamos en español, pero en hebreo lo conocen como el hilasterion, caporet, como el caporet, y en hebreo y en griego hilasterion en griego y en hebreo caporet. Y los dos significados, hilasterion y el hebreo caporet, quiere decir cubierta, quiere decir una cubierta, quiere decir que esa parte que le llaman tapa se le llama el caporet o cubierta. Y ustedes han oído que los judíos celebran el Yom Kippur, y Kippur viene de la palabra caporet, que quiere decir cubierta. Por eso los judíos al día del Yom Kippur, que es la fiesta más grande de Israel, se le llama el día de la expiación, porque en la cubierta del arca ellos ponían y colocaban sangre, que era la que expiaba sus pecados. Y no es que las expiaba realmente, sino ya sabemos que Dios en hebreo ya a nosotros nos dice que solamente cubría los pecados del pueblo por un año. Cubría los pecados del pueblo por un año, y cada año tenían que presentarse dentro del templo, en el lugar santísimo donde estaba el arca, donde solamente una vez al año
podía entrar el sumo sacerdote con sus vestidos limpios, purificados. Ya vamos a ver todo lo que representa el sacerdote, lo que representa su vestimenta, porque todos son enseñanzas que nos hablan de Jesús. Por eso estamos entrando y viendo. Si acabamos de leer, antes bien conoce, crece en la gracia de Jesús. Y el Señor Jesucristo, lean las Escrituras, y se refería al Antiguo Testamento. Necesitamos conocer más y más lo que nos revela la Escritura de Jesús. Entonces vemos que esa tapa que le llamamos la cubierta o propiciatorio estaba hecha de oro macizo, oro puro, y se habían puesto esos ángeles querubines, que hay una lectura donde, si leemos, le dio la orden específica: te pondrás unos ángeles que se estarán mirando de frente con sus alas, que se estarán juntando y estarán mirando hacia el propiciatorio. De tal manera, ahí lo vemos claro. Esta es una preciosa representación de lo que es el arca. Y Dios le dijo a Moisés que debía de colocar dentro del arca, debía de colocar las 2 tablas de piedra que él le iba a dar. Todavía ni siquiera le dijo: constrúyela y hazlo así, porque te voy a dar unas tablas de piedra que vas a meter allá adentro. Las vas a meter y las vas a guardar, porque Dios sabía que cuando el pueblo, el mundo, recibiéramos las tablas de la ley, nos iban a decir qué es lo que no debíamos de hacer, qué es lo que debíamos de hacer, y el que cumpliera todas las cosas de la ley iba a ser salvo. El que no cumpliera las cosas de la ley iba a ser condenado, iba a ser muerto. De tal manera que la demostración real de la humanidad es que nadie ha podido cumplir con los requerimientos de la ley, y no la ley ceremonial, que eran 631 mandamientos. Tenían que, los judíos hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, tienen que cumplir 631 mandamientos. Pero los básicos, la ley moral de Dios, son 10 solamente. Los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ella, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aman y guardan mis mandamientos, pero también de los que hacen mal. De tal manera que llega un momento en que nosotros nos damos cuenta que los 10 mandamientos, sí, era una ley justa, y luego dice que amarás a tu prójimo, que no adulterarás, que no hagas esto y más. Y todas los 10 mandamientos que no sabemos, y a veces no lo sabemos, pero sabemos cuando estamos haciendo mal. Lo importante está en que Dios sabía que no iban a cumplir, pero que tenían que conocerlos para que nos diéramos cuenta, como por un espejo, lo que estábamos haciendo mal. La ley es necesaria para darnos cuenta que somos pecadores, que la muerte está sobre nuestras vidas por nuestros pecados y que necesitamos un Salvador. Por eso Dios le dijo: mete las tablas de la ley, porque mientras las tablas de la ley estén cubiertas dentro, guardadas dentro, ahora sí que me voy a salir y me voy a proyectar hasta el Nuevo Testamento. Mientras la ley fuera guardada por el Señor Jesucristo, fuera cumplida y además fuera puesta su sangre sobre el propiciatorio, esa ley no podía causar muerte, sino iba a estar protegida y guardada en Cristo Jesús, y por eso ahora nosotros podemos tener vida eterna. Ahora esto es importante, pero más importante cuando tú entiendes el significado de la palabra arca. La palabra arca no se menciona por primera vez en Éxodo, pero ahí fue la primera vez aparentemente que se menciona. Pero hay una ley para interpretar la Sagrada Escritura que se llama la ley de la primera mención. O sea,
Si tú buscas una palabra y buscas en la Biblia cuál fue la primera vez que esa palabra se menciona en la Biblia, esa palabra te va a dar luz para que entiendas lo que sigue. Por ejemplo, aplicando esta ley de la primera mención con respecto a la palabra arca, no se encuentra cuando se hizo esta caja, pues sí, el arca metálica de oro, sino esa palabra se encontró en Génesis. ¿En qué parte en Génesis? Cuando José, el segundo de Faraón, cuando llevó al pueblo de Israel y vivieron en Egipto, cuando muere José, lo metieron en un arca. ¿Saben qué quiere decir la palabra arca? Un ataúd. José fue metido en un ataúd. ¿Y saben cuál es el nombre en el hebreo? Arca. O sea que cuando tú das cuenta qué simboliza la palabra arca, ataúd. Ataúd es lo que significa el arca. Nosotros decimos el arca de Indiana Jones. Anda buscando esta caja de oro y allá anda ahí en la selva sorteando peligros, localizando el arca perdida. La realidad es que el nombre arca significa ¿qué? Ataúd. Y ahí vean cómo Dios nos enseña y nos dice que en ese ataúd sepultó las tablas de la ley que nos llevan a la muerte. La ley nos lleva a la muerte. Dáselo fuerte. Segunda cosa, hay otra cosa que está dentro. ¿Me puedes mostrar la otra fotografía? Ah, qué preciosa. Vean cómo brilla la gloria de Dios. Me fascinan estas transparencias. Fascinan estas. Vean cómo brilla el oro, cómo están. Y adentro del arca, en ese corte, en esa plancha que cortaron la madera y el oro ahí, se ven las dos tablotas de las tablas de la ley que están allá abajo. Y luego había otros dos elementos. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué reverdeció? Porque el pueblo se rebeló contra la autoridad que Dios había puesto. Se rebeló contra la autoridad de Moisés y se rebeló contra la autoridad de Aarón. Dijeron, ¿por qué Aarón va a ser el sumo sacerdote si nosotros también tenemos contacto con Dios? Y se rebelaron todos. Eso que ven ustedes ahí son puras rebeliones. La ley, se rebelaron y violaron la ley. No podían cumplirla. Guárdala. Entiérrala dentro del ataúd. La segunda rebelión contra Aarón, ¿sabes qué? Traigan ustedes de cada tribu sus varas, pónganlas, tráiganlas, vamos a meter aquí en el altar, ahí en el arca, vamos a ponerlas. Y al otro día, sus varas secas, ya habían dado, la vara de Aarón era la única que en una noche se puso verde, sacó hojas, dio flores y dio fruto. Imagínense en 24 horas el proceso del tiempo, la evolución. Dios es el Dios del tiempo y del espacio. Es el que controla. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Pues era una rebelión y Dios le dijo a Moisés, guarda eso que es símbolo de la rebelión de mi pueblo contra mi autoridad, métela dentro del ataúd del arca. La otra es, Dios los alimentó durante 40 años, les dio maná, un alimento sobrenatural que ya quisiera yo tenerlo ahorita, porque nada más comes eso, mira, y tiene todas las vitaminas, las proteínas. Yo creo que no había gordos ahí, ni flacos, ni desnutridos. Vivían perfectamente bien, sanos, felices, con todas las proteínas, los minerales y los carbohidratos que necesitaban. Y no tenían lechugas, ni espinacas, ni nada. Ahí nada más comiendo maná todos los días, todos los días. Ah, no, durante 40 años su ropa no envejeció, sus zapatos no se gastaron y tuvieron un alimento para estar satisfechos. Y se quejaron contra Dios y se rebelaron contra Dios. Ah, Moisés, ya estamos enfadados de este alimento. Es que no sabían que Dios se los estaba dando. Se rebelaron. Entonces Dios les dice a Moisés,
guarda una muestra del maná y mételo allá adentro, que es símbolo de su rebelión, y guárdalo allá adentro. ¿La ven? ¿Ya están conscientes? 3 violaciones, 3 rebeliones a su palabra, a su autoridad, de su hombre, de su sacerdote, que era Aarón. Rebelión contra la provisión, quejándose de la provisión de Dios. Y tercero, la ley de Dios que nadie podía cumplir. Es más, apenas la estaba dando Dios arriba en el monte, cuando ellos ya estaban haciendo su becerro de oro, porque dijeron: todo lo que diga Dios, eso lo podemos cumplir. Fíjense la jactancia, la soberbia de Dios. Entonces Dios bajó con los mandamientos y ya lo habían violado el primero: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque tenemos imágenes y decimos que este es Dios, este es mi Cristo, este es mi... ¿Qué pues estamos haciendo? Pero eso es lo que Dios guardó en el ataúd que se llama arca, que ahora podemos hablar de esta forma: Dios lo guardó, nuestras rebeliones, en Cristo Jesús. Entonces, la tapa del arca se llamaba propiciatorio. En griego hilasterion, en hebreo caporet, que quiere decir cubierta, que es el día de la gran expiación. Pero vamos a ver allí el propiciatorio. En el propiciatorio, ¿qué era lo que? El hecho de haberla metido adentro del arca, de haberlo guardado, ese es un símbolo muy importante para mí. Pero Dios no se le quedó nada pendiente. Dios dijo: muy bien, lo guarda, lo meten en Cristo y ahí se acaba el asunto. No. ¿Cuál era o cuál fue el poder y la autoridad de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que esos 3 simbólicos pecados, que son generales, que cubren todo? Porque para mí eso cubren todo: la rebelión contra la autoridad, rebelión contra la provisión y rebelión contra las leyes de Dios. Eso cubre todos los pecados del universo, de los seres humanos. Estaban guardados en Cristo. Pero ¿cómo iban a hacer nada más porque los metieron allá? No, faltaba algo. Por eso Dios puso el propiciatorio y puso sus ángeles mirando ese lugar. Faltaba que ese Jesús derramara su sangre y pusiera su sangre en el propiciatorio. Durante ese tiempo del que tuvo el arca rondando por todos lados, eran corderitos limpios, puros y sin mancha. Pero después vendría el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces ahora vean lo que pasó, como Dios no se quedó nada más guardando en la caja, sino que había necesidad de sacrificio, de sangre puesta en el propiciatorio. Veamos lo que sigue. Me hago a un ladito para que se vea mejor. Observen. Ahí están los ángeles. Ay. Eso es lo que borra. Eso es lo que perdona. Eso es lo que limpia. Eso es lo que salva. Sí, el arca y todas las transgresiones estaban allá, pero era necesario que se pagara el precio. La paga del pecado es... ¿Se entendió? Dale un aplauso al Señor. Solamente es necesaria una gota de sangre de nuestro Salvador. La preciosa sangre de nuestro Señor. Ahora sí ya vas a entender, para que veas qué fundamental. A veces me dicen: ¿por qué te metes a enseñar esas cosas? ¿Por qué tanto te metes allá, que los hebreos y que el arca? ¿Por qué?
Habla de Cristo, habla ahorita del amor, de las cosas. Sí, está bien, no dejamos de hablar. Estamos hablando de Cristo. Pero ¿por qué te metes? Porque es necesario que este es el fundamento para que podamos entender lo que viene, lo que sigue. Por ejemplo, acabamos de tener nuestros 21 días de ayuno y estudiamos el Salmo 91, la oración de protección. ¿Qué dice el Salmo 91? 1, para aquellos que lo aprendieron. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ponme otra vez, si puedes ponerme otra vez. Ahí está, ahí está. Bajo la sombra del Omnipotente, pero vamos a ir ahorita más adelante. Y luego dice, el 91:4 del mismo Salmo 91, con sus plumas y debajo de sus alas. ¿A quién se refería? ¿Al arca o al Dios Todopoderoso que toma forma y Él siempre se ha identificado como una gallina que cubre a sus polluelos? ¿No lo dijo Jesús cuando entró con Jerusalén? ¿Cuántas veces quise como la gallina? No que Él era una gallina, como la gallina, recogerte bajo mis alas y cubrirte. Él es las alas del Dios eterno. Los ángeles que están ahí, los serafines, simbolizan las alas del Dios Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás. Seguro. Estamos bajo las alas del Altísimo. Del Altísimo, porque dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuál es el nombre del Altísimo? Elión. Elión, con Y, no león. Elión, el Altísimo. Y el Altísimo es que no hay nada ni nadie por Él, encima de Él. Estás cubierto, estamos cubiertos por las alas del Todopoderoso, del Shaddai. Por eso, gloria al Señor Jesús, por este propiciatorio, donde la sangre de Él fue puesta, no nada más para guardar, sino para cubrir la violación de su ley, de la autoridad y de la provisión por la sangre que vimos colocada en el propiciatorio. ¿Tan poquito? ¿O un amén más fuerte? Sí, Señor, así es. Por eso vemos que la sangre de Jesucristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a ver cómo el arca realmente en la mente y en la sabiduría de Dios, y hoy a nosotros se nos da una revelación para poder glorificar a Dios en Cristo Jesús, por lo que nos enseña en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que el arca era de madera, Jesucristo 100% hombre. Y el arca estaba forrada de oro, Jesucristo 100%, repítelo, 100% hombre, 100% Dios. Véanlo, es el arca. Vamos a ver esto. Está maravilloso esto. Observen esto. Jesús el Cristo que subió a la cruz. Yo quiero decirles
¿Dónde está el lugar de la sangre? Ahí. El corazón de Dios. Su sangre derramada para que tú y yo seamos salvos. Exactamente el propiciatorio donde se colocaba la sangre está allí en el arca. Cuando lo desdoblan sus paneles y ven, queda exactamente solamente en la mente de Dios. Creando estas cosas nos revela lo que la palabra de Dios confirma. Jesucristo fue el que guardó dentro de sí la ley, la rebelión, la desobediencia, y lo pagó y lo cubrió con su sangre y borró todos nuestros pecados. Por eso vemos esta preciosa transmisión. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué figura ven? ¿La qué? La cruz es la persona. Óiganlo. La cruz es la persona y la obra de Jesús para la redención del mundo. Jesucristo es la persona y la obra de Jesús para redimir, para volver a comprar a todos los seres humanos que creamos en Él, que le amemos a Él y nos esforcemos no para ganarnos esa salvación, sino por amor de lo que Él hizo por mí, por nosotros. Vivamos una vida digna, una vida que lo honre, una vida que sea una vida que emane luz. Porque si tú eres un creyente en Cristo y de veras lo amas, quieres comportarte a la altura de lo que Él es, de tu Salvador que pagó con su vida para que tus pecados fueran perdonados y tu vida sea una luz que, como la que acabamos de leer al principio, lo que es el arca, que refleje la gloria de Dios. Si Dios es luz y Él está en nosotros, Dios Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así que tenemos que brillar. Pero si lo que hay en ti son tinieblas, ¿cómo vas a alumbrar? ¿Cómo tú, si eres un padre que te estás alejando de Dios, que no estás reflejando la luz de Dios, cómo vas a guiar a tus hijos a los caminos de Dios? ¿Cómo guiarás a tus hijas a los caminos de Dios? Tenemos que vivir a la altura de lo que Él ha hecho por nosotros, que es precisamente ser el que guardó, el que cargó los pecados y la maldad del hombre, y además puso su sangre en el propiciatorio y nos cubriera bajo sus alas. El arca, por tanto, es la persona y la obra de Jesús. Ahora veamos la mente de nuestro Dios. Cada día se revela y más gloriosa. Vean que la Biblia dice: le dijo Dios a Moisés que pusiera 3 tribus al norte, 3 tribus al oeste, 3 tribus al este y 3 al sur. Vemos que la tribu de Judá era la más numerosa, la que tenía mayor cantidad de hombres, de tal manera que donde está la tribu de Judá es el lugar más largo. Pastor, ¿de qué está hablando? De esto que van a ver. Dios le mandó al pueblo que se acomodaran así. ¿Cómo está? ¿Qué ven? ¿Es casualidad? Es la cruz. En el arca, ¿qué encontrábamos al centro? El arca, el lugar santísimo, el lugar del propiciatorio, el lugar donde se colocaba la sangre. Y junto a todo el pueblo, que era lo que estaba en el centro del campamento, el tabernáculo. Ahí estaba el tabernáculo donde se hacían los sacrificios.
Adentro estaba el lugar santo, donde estaba el candelero, donde estaba el pan de la proposición, donde estaba el incensario para el incienso, el altar del incienso. Después de eso estaba la cortina y se entraba al lugar santísimo. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre de un cordero limpio, puro, sin mancha, para colocarlo encima del propiciatorio. Quiere decir que ahí emanaba la presencia de Dios sobre todo el pueblo. En el corazón de Dios, en la mente de Dios, siempre estuvo su Hijo representado en la cruz del Calvario, porque sin la cruz del Calvario, sin derramamiento de sangre, nadie seríamos salvos. El más grande amor que se ha manifestado en toda la historia es Dios entregando a su Hijo. Por eso dice la frase en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. De tal manera, explícamelo. De tal manera amó Dios, pudiendo hacer otras cosas, no sé, deshacer y decir, ya no lo hago así, no. Él es el juez santo, justo, recto. Tenía que cumplir. La paga del pecado es muerte, y nos amó, nos creó y tenía que salvarnos, y no había otra manera más que la paga del pecado es muerte. Pero nadie podía morir porque todos tenían pecado. ¿Quién iba a morir? Él vino y se encarnó. Por eso dice la palabra que leímos, que Él reflejaba la gloria de su Padre. Ahí está el arca, reflejando la gloria de Dios, su deidad, pero su humanidad, subiendo a la cruz. Ahí está esa cruz, siempre hablando de aquí, que pusiéramos nuestros ojos. Por eso en el Antiguo Testamento, todos los que ponían, hagan de cuenta que esta es la cruz. Los del Antiguo Testamento tenían que mirar hacia el futuro, hacia la promesa del Mesías. Y el que tuviera fe en la promesa del Mesías que vendría, el Salvador del mundo, eran salvos, no por cumplir la ley, sino por su fe que tenían puesta en la Mesías, en el Cristo crucificado. Nosotros ya avanzamos. Eso fue en el año 0, vamos a decir, cuando comenzó nuestra era. Nosotros estamos en el 2023 hoy, y nosotros no volteamos al futuro, nosotros volteamos al pasado. Y en el pasado vemos la cruz de Jesucristo. Y si volteamos más al pasado, tenemos el arca. Entonces no hay manera de que podamos decir que Cristo no fue anunciado en el pasado, ahora, hace 2000 años, y en nuestro presente. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso, cuando leemos Números 23 del 5 al 9, no sé si fuera la NBI, creo. Números 23 del 5 en el 9, muy bien. Vamos a leer. Entonces el Señor puso su palabra en boca de Balaam y le dijo: vuélvete a donde está Balac y repítele lo que te voy a decir. Voy a hacer un pequeño relato. Balaam era un profeta de Dios. Este profeta de Dios pues tenía un don de Dios. Solamente que aunque Dios nos da dones, a veces algunos creyentes o otros ungidos no lo usan correctamente, y entonces tienen que corregirlos. Y ahí tenemos a este profeta, que realmente un profeta, y se corrompe, como los hay hoy. Hoy hay profetas que se corrompen,
Hay profetas que son rectos, honestos, que buscan la gloria de Dios, que buscan animar, alentar, exhortar. Y hay otros que bendecir, y hay otros que se dedican a lucrar. Profetas que dicen, bueno, si me das esto, o mire, yo le voy a ayudar, pero si usted me da esto, y yo te profetizo, y te bendigo, y te profetizo, y te traen, profetiza y profetiza. Cuidado con esos profetas. Profetas corruptos. Y Balaam era un profeta de Dios, pero se corrompió. Y entonces un rey de Moab, creo que era Moab, Balac, le dijo, ven, yo sé que Dios te habla y todo, y que tienes poder para bendecir o para maldecir. Eso es un poder que Dios da. Por eso hablamos aquí también en esta congregación de que Dios nos ha dado poder para bendecir. Pero también puedes maldecir, y maldecir tu propia vida. Ahí está Balaam, siendo un profeta de Dios. Balac le dice, te voy a dar, te voy a enriquecer, maldíceme a este pueblo que está pasando por aquí. Entonces ahí encontramos a Balaam. Vean lo que está diciendo. Ahora vamos a, para no hacerle la larga los capítulos que están antes. Dice, entonces el Señor puso su palabra. ¿Quién? El Señor Dios puso su palabra en boca de ¿quién? De Balaam. Y le dijo, vuélvete a donde está Balac y repítele lo que yo te voy a decir. Dios le habló al profeta y le dice, cuídate, órale. Y luego dice, Balaam regresó y encontró a Balac de pie al lado de su holocausto, porque hasta eso estaban haciéndole holocaustos a Dios para caerle bien. Muy religiosos. Es que nosotros estamos aquí adorándote, estamos orando, muy bien, pero ¿cuál es la intención del corazón? Bueno, hay muchas enseñanzas, no vamos a desviarnos, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo. Dice, encontró a Balac de pie al lado de su holocausto en compañía de todos los jefes de Moab. Seguimos, y Balaam pronunció su oráculo, o sea, el mensaje de Dios, la profecía, vamos a decir. De Aram, de las montañas de oriente, dije, de Aram, de las montañas de oriente me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Y luego, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. Un pueblo que está apartado, un pueblo que está apartado, que no se encuentra entre las naciones. Cuando Dios miró a Israel, Él no miró la iniquidad en Israel. Dios no dijo que no había iniquidad en Israel. Dijo que Dios no lo ve. Dios lo ve como un pueblo que Él ha bendecido. ¿Por qué? Porque lo tiene en la mente de Dios cubierto con la sangre de Jesús. Además ellos hacían ¿qué? El sacrificio poniendo sangre en el ¿dónde? En el arca, en el propiciatorio, que es Cristo. Ahí estaba ahí con ellos, andaba con ellos, caminando con ellos, simbólicamente. Por eso ya en el versículo 20 y 21, vean lo que dijo Balaam, Números 23, 20, 21. Dice, se me ha ordenado. Se me ha ordenado ¿qué? Y si eso es lo que Dios quiere,
Yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, versículo 21. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. Dios no estaba diciendo que eran inocentes. Dios estaba diciendo que no se fija. ¿Saben por qué no se fija? No porque no lo vea, sino porque hay algo en medio. Sangre. La sangre cubre la multitud de pecados. La sangre. Y luego dice, Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El 21, el Señor su Dios, ¿cómo dice? El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Mijés, somos el cuerpo de Cristo. Somos iglesia, cuya cabeza es Cristo, comprados por precio de sangre. Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús y se la hemos puesto en sus manos, Él ha agarrado su sangre, nos ha limpiado con su sangre y ha puesto en nosotros la presencia de su Espíritu Santo. Somos su pueblo, comprados por precio de sangre. Y esta profecía dice que dijo Balaam: el Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama al Señor como su rey. ¿Podrás aclamar a Jesús como tu rey en esta mañana? Es nuestro rey, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Venimos a alabar, venimos a adorar. Por eso en este año, el año de la gracia, el año de gracia que tenemos también, este 23, es el año del favor de Dios y el año de la adoración. Vamos a estar adorando, vamos a estar alabando este año por lo que ha hecho. Pero si no entendemos esto, si no conocemos esto, ¿por qué estamos adorando? Y además se te ocurre faltar. No vienes a la iglesia. ¿Cómo vas a animar a tus hermanos a venir? Si cada día vienen menos, todos se quedan en su casa a rascarse el tucho. Porque están tan gordos que ya no se la pueden rascar hacia arriba, que está muy pesado. Ahora se lo rascan hacia abajo. Es una broma, pero yo soy enemigo de las bromas mientras predico, pero de repente se me salen. La realidad es que faltamos, dejamos de oír la palabra. Ahí la oigo en la grabación, ni la ponen. Y cuando la ponen, están cocinando, están haciendo, y está el niño gritando, y está, se distraen, no pusieron atención. Es que ahí lo oigo. ¿Quién ganó la batalla en tu corazón y en tu mente? El enemigo, que no quiere que conozcas la verdad, que no quiere que crezcas en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador, a quien aquí aclamamos como rey. Y si Él es nuestro rey, yo vengo a alabarle, vengo a adorarle, vengo a cantar alabanzas a su nombre. Trompeta.
Amén. ¿Para qué eran las varas? Dios había dicho que al arca se le pusieran unos anillos a los costados, en cada esquina, donde iban a meterse unas varas de madera de acacia, y esas maderas las iban a forrar en oro. Debían de meterse en el arca y nunca sacarse de ahí. Tenían que estar ahí. Y esto era para que la cargaran los sacerdotes. Era para que la transportaran al arca los sacerdotes. Pero hubo una ocasión cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén, y lo hizo de una forma que Dios no le había indicado. Y si era una forma que Dios no te había indicado o no le había indicado, entonces es una forma humana, carnal, una forma nada espiritual. ¿Qué hizo David? Puso el arca, como era muy pesada, porque la madera, cuando es madera tan firme, tan maciza, como casi como metal, es esa madera así, más el oro, toda la tapa y todo pesaba no sé cuántos, 200 kilos o más o algo así, de tal manera que cargarla no era fácil. Y además deben de recordar una cosa: el pueblo, cuando arrancaban y se levantaban el campamento y Dios, la nube de fuego se movía, tenían que llevar el arca, desbaratar todo el tabernáculo, y tenía que ir el arca 3 días adelante de ellos. No quieren que iba allí de cerquita, no, de momento, cuando estaban en el desierto, 3 días tenía que ir adelante de ellos. ¿Para qué? Para ir abriendo camino, despojando. Acuérdense que el desierto es un lugar de escorpiones y de serpientes y todo. Yo digo que demonios se mueven también en esas áreas desérticas, porque además la Biblia dice que los demonios andan por lugares desérticos, desesperados, y no hayan qué hacer. Es un lugar de demonios. Entonces el arca iba 3 días adelante. Tenían que caminar cargándola, ir adelante del pueblo, y el pueblo a levantar y jala y agárrate tus trastes y tu tienda, derramar el pañal del chiquito y todo, y agárrate otra vez, vamos a caminar detrás del arca. Entonces tenían que cargarla. Siempre la habían cargado en hombros, pero ya cuando cruzaron y estuvieron en la tierra de Israel, y eso es mucho más adelante lo que pasó con David. David lo puso en una carreta de bueyes, jalada por bueyes, y dice que la arca se iba así como que se caía y todo. Y entonces Usa lo quiso detener y cayó muerto. David se asustó porque Usa era su amigo. Él le había dado el honor de ir cerca del arca. David se dio cuenta de que algo no estaba bien, porque el arca es vida y no muerte. Algo no estaba bien. Entonces fue cuando, consultando con los escribas y todo, se dio cuenta de que él no había hecho a la manera, no lo había hecho a la manera de Dios. Cuando David vio cómo debía de cargarse el arca, debía de cargarse a través de las varas, pero era muy pesada. ¿Cómo podían cargarla? Vamos a ver lo que dice primero de Crónicas 15:13, después 15:15 y 15:26. Vemos, la primera vez ustedes no la transportaron. Mira lo que dice la Biblia: pues por haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Procura hacer las cosas como Dios te dice.
Si Dios te dio una orden y te aconsejó y te dijo, es que fue Moisés, no Dios. No, Dios le habló a Moisés, Moisés te lo dijo a ti. Haz las cosas como tienes que hacerlas, si no, vas a buscar muerte. Y quiero decirles que, es que muerte, sí, muerte es la destrucción de tu hogar. Muerte es la destrucción de tu familia. Muerte la destrucción de tu salud. Muerte la destrucción de tus finanzas. Muerte, eso todo es muerte. Tristeza, angustia, aflicción por no hacer las cosas como Dios. Dios te dice, no hagas esto, no cometas este pecado, apártate, aléjate, cuídate. Pero es que tengo mucha pasión, mucho deseo de hacer eso. Yo quiero tener eso, yo quiero aquello. Ay, qué precioso sentir lo que yo sentí. Vio Eva que el árbol era agradable a sus ojos y comió y trajo la desgracia a todo el mundo. ¿Qué quieres hacer tú? ¿A quienes dices que amas? Haz las cosas como Dios ordenó. No porque Dios no te quiera ni te ame, al contrario. Porque Dios nos ama, nos disciplina y nos corrige. Por eso seguimos leyendo el siguiente versículo. Dice David, porque no lo hicimos, Dios nos quebrantó. Versículo 15. Luego, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Por eso vemos que el versículo 26 en 1 de Crónicas 15, 26, quiero que vean la primera frase porque esta es muy importante para el mensaje. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Pero eso fue lo que ellos hicieron en respuesta a la ayuda que Dios les dio. Porque ahí lo importante es lo que dice, y ayudando. Y Dios ayudó y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca. Ponemos la diapositiva 7. Ahí vemos una ilustración, es un dibujo que se consigue para poderla pasar. El arca no la podían ver, tenían que cubrirla. Y tenía 3 capas. La última capa es esa tela azul. Después es otra cosa, es otro estudio. Todo tiene un significado en la palabra. Pero lo más importante es que ellos iban 3 días adelante de camino en medio del desierto, cuando hay piedras, donde hay arena, donde hay bajadas, subidas. Dice la palabra que Dios ayudó a los levitas. Los hebreos estudiosos dicen, los judíos, rabinos y todos dicen que realmente ellos entienden el significado del lenguaje, es que Dios ayudó a los levitas cargando a los levitas. Ellos ponían el arca sobre sus hombros, la cargaban, pesada, puro oro, la madera, y ellos sentían como que flotaban, como que el arca, una vez que la ponían en sus hombros, eran levantados ellos. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y Jesús, dáselo fuerte. Y Jesús dijo,
Y Jesús dijo: mi yugo es y ligera. Así es que no digas, no puedo llevar esto, es que es demasiada esta carga para mí, es imposible, ya no lo soporto, ve cómo estoy cargando, Señor. ¿En quién estás confiando? ¿Has hecho la carga tú, como David, en la carne, humanamente, tratando, y por eso va a haber muerte? Pero haz las cosas como Dios dice. Pon las varas, ponlas sobre los sacerdotes, y los sacerdotes iban felices, cantando, caminando, kilómetros y kilómetros, 3 días, felices, cargando el arca. Porque cuando Jesucristo está en tu corazón y tú le das opción, hay un gozo, hay una paz, una tranquilidad de saber que estamos en la voluntad de Dios y que todo va a salir bien. Hoy Dios quiere enseñarnos que Él está en control, sabe y conoce nuestras limitaciones y que también ha dispuesto aquello que necesitamos y que nos hace falta. Así es que cuando Dios te dice, sírveme, no le pongas pretextos. Comienza sirviéndole cuando vienes a la iglesia, porque tu pura asistencia hace que animes a la gente. ¿Por qué no viniste? Ay, porque estaba lloviendo muy fuerte. ¿Por qué no viniste? Ay, porque estaba muy cansado. Ayer me fui a una boda y llegué a las 3 de la mañana. A la boda te arreglaste, te pintaste, te peinaste, te lucraste, te hiciste y todo. Llegaste a las 3 de la mañana. ¿Y el culto? Ay, no, estoy muy cansado. ¿A qué le das prioridad en tu vida? ¿Vieron el campamento? ¿Dónde estaba el tabernáculo? En el centro. Siempre debes de poner a Dios en el centro de tu vida. Siempre debes de poner el centro de tu negocio, al centro de tu familia, al centro de la obra. Cuando vamos a avanzar, Él sale y va adelante, abriendo el camino. Pero volvemos al asunto. Cuando Dios te dice que le sirvas, asiste. Primer actitud de servicio. Segundo, hay ministerios en la iglesia donde tú debes de servir, donde debes de entregarle tu vida al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, me has dado la vida, me has dado la salud, me has dado un trabajo, me has dado un empleo, tengo mi casa, mi familia y todo. ¿Y cómo voy a guiar a mis hijos y a mis hijas si yo no te estoy sirviendo? Es que prefiero mi pecado, prefiero mi maldad a servirte. No soy digno de servirte. Claro que no eres. Pero Dios te llama que dejes tu pecado para que sirvas, porque quiere bendecirte. Por eso es que está el ministerio de niños. Se necesitan maestros de niños para diferentes edades. Ministerio de Igle Kids, el ministerio de servidores, que son servidores voluntarios. Aquí no se le paga a ningún maestro ni a ningún servidor, no se le paga a nadie, no están bajo contrato. Todos los que sirven son voluntarios. El ministerio de alabanza, vienen a cantar. ¿Todos quieren subir a cantar? Bueno, mi hermano, te tenemos que seleccionar. ¿Por qué yo quiero cantar? Mi hermano, mejor ponte a servir, porque ahí dice: hermano, pase usted. Bueno, puede servir más. Quiero decir que no todos tenemos las habilidades y las capacidades, pero si vas a hacer algo,
Dios te va a ayudar como a los sacerdotes, vas a hacerlo en el aire. ¿Se entendió? Todos podemos servir. Pero si tú tienes una capacidad, si tú tienes una habilidad, un talento que Dios te dio y no lo haces, yo me imagino como que Dios te está diciendo, te di este talento para que tú enseñes, para que tú prediques, para que tú hagas esto y no lo haces. ¿Por qué? Porque es tu soberbia, es tu orgullo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Vas a ser un Balán? ¿O vas a ser un David cargando la carreta con el buey? ¿O vas a hacer las cosas como Dios quiere? Y sigo mencionando multimedia. Hace falta, muchachos, hace falta adultos que ayuden en multimedia, que ayuden en cámaras. Necesitamos que se rolen equipos. Necesitamos que haya más equipos de música. ¿Por qué? Porque queremos que la iglesia crezca, se multiplique, tengamos 2, 3 cultos. Y cuando haya 2, 3 cultos no van a ser los mismos maestros. Todo está en el plan de Dios. Necesitamos para la enseñanza, desde el café de bienvenida. Ahí estoy yo dando el café de bienvenida los lunes, saludando a los hermanos, diciéndoles, tal vez la última vez que me vean cerquita de ustedes, porque siempre termino y me encierro en mi cueva. No me encierro porque me encierro, simple y sencillamente termino de ministrar y me voy. ¿Por qué? Porque si yo pudiera, como dijo un pastor, no es mi frase mía, si yo pudiera, es que en esta iglesia no sale el pastor a recibirnos, como en la otra iglesia estaba saludándonos a todos y a todos, a todos. Si yo me pongo a saludar a 1500 personas, ¿qué gano? Es que me vean que soy muy agradable. No, Dios me utiliza para predicar y que la gente sea salva. Si la gente fuera salva porque los saludo, me salgo a la calle a saludar a los que encuentre. No es necesario, pero la gente a veces está enseñada en otros lugares a hacer cosas, costumbres que no tienen que ver nada con un testimonio de amor y de entrega. Créanme que les amo. Y que para preparar y estudiar y acomodar el mensaje me lleva horas. Y no estoy presumiendo ni me estoy quejando, estoy dándole gracias a Dios porque eso me llena de un gozo, de una alegría. Señor, me has revelado, me das luz. Cuando vi el arca extendida, cuando vi el pueblo de Israel extendido, cuando veo esto, veo la gloria de Dios manifestado. Por eso necesitamos maestros de café de bienvenida, de primeros pasos, de discipulado, de academia, de encuentros, de casas de bendición. Ahorita necesitamos encuentros, ya estamos registrando encuentros, ya hay 200 servidores inscritos, 200 que quieren servir, 200 servidores que pagan para poder servir. A ver, aquí se paga para poder servir. Es que hemos aprendido una cosa. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos heridos, lastimados, necesitados. Entonces se nos da. Pero cuando ya recibimos, ahora nos toca a nosotros dar. Por eso utilizamos una frase que se llama: debemos de ser ofertantes, no solamente demandantes. Demandamos ayuda, dame, visítame, órame, cúrame, aliéntame, anímame. Sí, estamos para eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso necesitamos gente, para ayudar a alimentar a los nuevos. Pero una vez que tú ya creciste, ahora sé un ofertante, sé como Jesús, aprende a dar de lo que Dios te ha dado en tu vida. Amén. Si el Señor te dice que hagas algo, va a ser como los sacerdotes. Va a ser fácil y ligera tu carga. El Señor te va a levantar a ti y no vas a sentir la carga. Es que si estoy cargándolo, sí la estás cargando, pero el Señor te está cargando el arca y te está cargando a ti. Es lo que decían los hebreos que pasaba con los sacerdotes.
Por eso iban felices, se peleaban. Yo creo que déjame cargarla a mí, porque voy entre el aire. En cambio los otros venían caminando, pero ellos venían en el aire. Cuando estaban haciendo la obra, estaban en bendición. Amén. Yo sé que ustedes aguantan. Si la silla aguanta, ya falta nada más como 10 minutos. Pero no me gusta correr porque esto es como la película. Comienza la película, la estás viendo, como que no la entiendes, como que vas a la mitad y como que ya va agarrando color, y al final, con razón. Entonces ya viene casi el final para que entienda, con razón. Llegó el tiempo en que Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán. Y esto fue lo que pasó. En Josué 1:3 dice, 3 del 1 al 3 dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Todos los capitanes empezaron a avisar: a ver, mijes, departamentos, ministerios, cuando vean que el Señor Jesucristo, el arca está caminando, sigan en pos de ella, como diciendo, sigan en pos de Jesús. Amén. ¿Quién los iba a llevar a la tierra prometida? ¿Quién les iba a entregar toda la bendición de la tierra que fluye leche y miel? Dios. Así es que les estaban diciendo: cuando vean el arca, sigan detrás de ella, abandonen sus puestos, agárrense y vámonos. Hoy nosotros podemos entender la orden dada por el conocimiento y la revelación que hoy ya nos ha dado. Vayamos tras Jesús, pongamos nuestros ojos en Jesús para ver a dónde va, como dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Era la primera vez que después de 40 años el pueblo de Israel realmente iba a entrar a la tierra prometida. El arca iba delante de ellos. Entonces, ¿sabían ustedes que cuando llegaron de Sittim, llegaron a la frontera para entrar a la tierra prometida? La frontera estaba delimitada por un río. Ese río era el río Jordán. Tenían que cruzar el río para poder entrar a la tierra prometida. De este lado del río, es que nada más es el río, cruzarlo, ahí está la tierra prometida, ahí está, pero tú no estás. Tienes que cruzar el río. Pero ya estamos tan cerquitas, mira. El arca dice que los sacerdotes llegaron en cuanto tocaron el agua del río. El río se detuvo, río arriba, porque las aguas descendían. Y dice que se retuvo hasta la ciudad de Adán, junto a una ciudad que se llama Zeratán, que quiere decir aflicción. Adán y Zeratán.
Las aguas del río se detuvieron, hicieron un alto, se pararon. Cuando el arca entró al agua, se detuvieron y empezó a ponerse seco. El resto de las aguas dice que descendieron hasta el mar salado, que es el mar muerto. ¿Sabes lo que significa la palabra Jordán? El que desciende hasta la muerte, hasta el río, hasta el mar muerto. ¿Quién fue el que entró a la muerte para que el pueblo tuviera vida? El arca, Jesús. ¿Entendieron esto? Las aguas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia hasta el pueblo de Adán. El río de la muerte comenzó ¿en dónde? En Génesis, en el huerto del Edén, por un hombre llamado Adán. Y así se llama esa ciudad. Hasta allá se detuvieron las aguas de la muerte. Toda la consecuencia que trajo la rebelión, la desobediencia de Adán, que trajo la debilidad, la fatiga, la enfermedad y la muerte, fueron detenidas en ese momento simbólicamente, pero hablándonos a nosotros el día de hoy, que las Escrituras revelan a Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia, y el Señor Jesucristo escudriñe las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí lo vemos, como Él entró al río y paró, y todas las consecuencias que traen desde Adán, la angustia, la aflicción que está junto a la ciudad, todo eso fue parado para que tú y yo hoy tuviéramos gozo, vida eterna, perdón de pecados. Entró Jesucristo, el arca, golpeó la debilidad, la enfermedad y la muerte. Entró a juicio por nosotros. Dios hizo justicia cuando Jesús entró al río de muerte. Por su parte, los sacerdotes cargaban el arca, permanecieron de pie en terreno seco, en medio del río ya seco, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río. Si ustedes me buscan Josué capítulo 3 versículo 17, vamos a leer lo que sigue. Ayúdenme a leerlo. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó el seco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que ¿qué? Todo, hasta que todo el pueblo terminó de pasar. Quiere decir que nadie se quedó atrás. Dios nunca deja a nadie atrás. Creemos, aquí en esta iglesia afirmamos, creemos y declaramos que creemos en la seguridad eterna, en la seguridad de la salvación. Nadie me la puede quitar, porque cuando Cristo entró al río de la muerte y pagó con su vida, pagó mi pecado, me salvó, y Él esperó hasta que
todo el pueblo pase y no va a dejar a ninguno atrás, no me va a dejar a mí atrás. Mi seguridad de salvación es eterna y es completa, por cuanto Él lo demuestra en el Antiguo Testamento, en este evento, y ahora cuando Él lo dice con su propia boca: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano y ni de la mano de mi Padre, porque Él y yo uno somos. Que nadie te diga que vas a perder la salvación porque hiciste tal cosa. Ponte de pie si quieres alabarlo, dale. Porque en este pueblo se alaba a Dios como el Rey. El arca fue lo primero. ¿En qué? En entrar. El arca fue la primera en entrar. Y el arca fue la última. ¿Hasta que qué? Hasta que todos pasamos. Así es nuestro Señor. Por eso vemos que el profeta Isaías dijo algo de la naturaleza de Dios. Les voy a pedir que se mantengan un tiempecito parados porque ya vamos al final. Y vean lo que es Dios en su esencia. Isaías 52:12 dice: porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Qué más sigue leyendo? Dice: e iban. Es 12, ¿me la pusieron en la NBI? ¿O cuál me pusieron? A ver, es que hay una palabra muy importante. Isaías 52:12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Pero no tendrán. Ahí está, esa es la NBI, sí. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá. ¡Wow! Vean qué diferencia. Quiere decir que cuando tú sales de viaje, así como el pueblo de Israel empezó a avanzar, el pueblo de Israel avanzó. Dios entró primero al río, le abrió el río, pasaron todos. Y después que terminaron pasar, Él salió detrás del pueblo cubriendo la retaguardia. Entonces el río regresó. Cuando tú sales de viaje, según lo que acabamos de leer en Isaías, Él va delante de ti. A lo mejor tú reservaste tu hotel, reservaste tal cosa, pero si estás haciendo ese viaje conforme a los planes y a los propósitos de Dios, siempre haz un plan poniendo a Dios primero, y entonces vas a darte cuenta de que Él va a ir delante de ti, cuidando que el hotel no tenga problemas, o te va a cancelar, o te van a decir que, pero Él va delante de ti, abriendo camino, cuidándote, protegiéndote. Y si algo viene por detrás, va a cuidar también tus espaldas, la retaguardia. Siempre está confiado y feliz, porque Él está protegiendo nuestra salida como nuestra entrada. Por eso, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios reveló su naturaleza, que acabamos de leer en Isaías. Él es fiel y siempre cumple lo que dice Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios
que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso. ¿Cuándo pasó eso? Cuando estuvieron en el mar y venía el ejército de Faraón a destruirlos, y el mar enfrente. Empezó él enfrente a abrir el mar. Ellos empezaron a pasar. Cuando llegaron adelante, la columna que había ido adelante ahora se pasó a sus espaldas. Y cuando el ejército de Faraón entró, el ángel de Jehová cerró. Miren, esa frase, el ángel de Jehová, no habla de un ángel literal, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, porque el ángel de Jehová se presentó muchas veces en la encarnación de Jesús como un ángel, pero en este momento está hablando con la autoridad que Dios tenía, y ese ángel es el arca que representaba, que estaba con ellos. Entonces pasó atrás, y lo que hizo Dios fue cerrar el mar y los protegió. Nunca se te debe de olvidar, todos los planes que hagas, contémplalo, y Él va a abrir tu delantera, como te va a cuidar tu retaguardia. La presencia del Señor va a estar contigo. Por eso termino diciendo esto, 10 renglones, escúchalo. Con esta fe que hoy Dios nos ha fortalecido, podemos saber que tenemos a un Dios todopoderoso, que en cualquier circunstancia que estemos pasando en este momento, Él va delante de ti y además te cubre las espaldas. Él siempre va a ser el primero en llegar y el último en salir. No te va a dejar a medias, ni te va a abandonar hasta que termines en victoria, hasta que termines en bendición. Él va a estar siempre contigo, cuidándote la espalda, hasta que todos hayamos cruzado ese río de muerte, de tiempos peligrosos en lo que estamos viviendo, porque a sus ángeles mandará que nos guarden en todos sus caminos, en todos nuestros caminos. Dáselo fuerte. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el Dios que va delante de nosotros y nos cuidas también nuestras espaldas. Nunca nos dejas, siempre estás en nuestra vida. Te damos gracias por la enseñanza que hoy nos has dado, que fortalece nuestra fe, que nos permite vivir sin temor, sabiendo que aun cuando el mundo no nos ve, hoy, Padre, hemos visto como desde el cielo, cómo habías formado a tu pueblo en la cruz de salvación de tu Hijo Jesucristo. Y hoy nosotros no somos nada más un símbolo, sino una realidad con tu Hijo Jesús viviendo en nosotros. Y tú, Señor Jesús, eres el Dios todopoderoso. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte. Quiero decirles que
casi nunca el Señor me permite terminar la reunión así nada más. Siempre me dice: yo vine a este mundo a salvar a los pecadores. Yo vine a este mundo a subir a la cruz y a morir para salvar a aquella persona que se está yendo a la muerte eterna. Así es que si tú estás aquí en esta mañana, tarde, y no le has entregado tu vida a Jesús, hoy Jesús quiere salvarte. Él está aquí, no lo vemos, pero Él dijo: yo estoy en medio de mi pueblo. Él está aquí y quiere entrar a tu corazón. No sé si eres un hombre o una mujer, o son varios hombres o varias mujeres, pero hoy Jesús quiere entrar a tu corazón. Si tú quieres recibirlo y tener la vida eterna y tener esa seguridad de que Él camina contigo y de que Él te va a guardar y te va a bendecir, ábrele tu corazón a Él y recíbelo como tu Salvador. Me vas a preguntar: ¿y cómo lo hago, pastor? Repite esta oración, sencilla, pero hazlo de todo corazón. Dísela a Él y Él va a escuchar tu oración, y en este mismo momento Él va a entrar a tu vida, te va a salvar y te va a perdonar. Si ese es tu caso, cierra tus ojos. La iglesia me apoya en oración. Y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido el perdón de mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. En este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Te entrego mi vida para que tú la tomes en tus manos. Guárdame y protégeme de todo mal, de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración y no la habías hecho antes, yo quiero darle gracias a Dios por ti. Quiero hacer una oración bendiciendo tu vida, bendiciendo a tu familia. Y si hiciste esta oración, levántame ahí tu mano, como yo lo estoy haciendo en este momento. Alguien que haya hecho esta oración, Dios te bendice. Alguien más que haya hecho esta oración, Dios te bendice. Alguien más que haya hecho esta oración. Los que hicieron esta oración, pasen acá al frente. Pasa, varón, pase. El varón de la chamarra, pase. Ya otra dama allá atrás, pasen. Los que hicieron esta oración, pasen. Pasen, un aplauso, denles un aplauso. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina un poquito para atrás, noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La palabra nos enseña que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. En esta tarde tenemos a estas personas y a las que me ven por internet. Todas las que me ven por internet que hicieron esta decisión. Quiero decirles que a partir de este momento, según la palabra de Dios, ustedes que están aquí y los que me ven por internet tienen perdón de pecados. Todos sus pecados ya han sido perdonados. Tienen ahora vida eterna. Van a ir al cielo. Cuando cerremos nuestros ojos vamos a ir al cielo. Y si están enfermos, el Señor está sanando sus cuerpos, fortaleciéndoles. Y yo voy a orar para bendecir sus hogares y sus familias, sus trabajos. Cierren sus ojos. Padre bendito, a los que me ven por internet y a estas personas que están aquí delante de ti, hoy los bendigo en tu nombre, Señor Jesús.
Tú eres el Dios Todopoderoso. Te pido que bendiga sus vidas físicas y que los sanes de cualquier afección, lesión que haya en sus cuerpos. Te pido que en lo financiero, toda aquella familia que esté pasando por carencias, tu mano poderosa provea en todas sus necesidades. Señor, si tienen problemas de angustia, de tristeza, de problemas familiares, reprendemos al enemigo y lo echamos fuera de sus familias. Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice sus relaciones. Muéstrales que tú eres el dador de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Voltéense, voltéense. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La oración que yo les invito a que ustedes hagan cada que escuchen un mensaje. Hagan una oración corta, en silencio, con los ojos abiertos, pero cuando lo escuchen, díganle a Dios: Señor, guarda esta palabra tuya en mi corazón, en mi mente. Porque el diablo, dice la Biblia, que manda a sus aves, que son demonios, a arrancar la palabra que fue sembrada en tu corazón. Manda para que se coman esa semilla y no dé fruto. Por eso encontramos la parábola del sembrador. Una cayó a la orilla del camino, otro entre piedras, otro entre hierbas. Los problemas hacen que se muera. Pero si tú le dijiste a Dios: guarda esta palabra, séllala, para que no se me olvide, Él la va a tener siempre presente. Cuando tú sientas una necesidad, te vas a acordar: Él va delante de mí, va a estar conmigo en el camino y va a recorrer mi retaguardia. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, guarda esta palabra en mi mente y en mi corazón, séllala para que esté viva y activa en el momento de mi necesidad. Por Jesucristo. Amén. ¡Wow!